Buenos días, es un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Bueno, verdad, seguimos en pausa, seguimos en esperanza, seguimos latentemente esperando pues que ya esto se acabe, doctor, ¿verdad? Recibimos opiniones locales, nacionales e internacionales, pero hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones, en vez de darnos la garantía, al parecer se viene desplomando, se viene desintegrando y poco a poco va perdiendo más la credibilidad. ¿Qué piensa usted al respecto de todo ello, doctor, en estas elecciones finales? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ha perdido credibilidad y está perdiendo legitimidad. No hay que olvidar que debería tener por mandato de la Constitución 5 miembros. Sin embargo, ha venido trabajando con solo 4 integrantes porque el Colegio de Abogados de Lima no acreditó o no eligió oportunamente a su representante. Hace unos días o hace una semana prácticamente renunció el representante del Ministerio Público, el fiscal Arce Córdoba, con una carta de declinación donde expresa una serie de situaciones irregulares que se dan dentro del Jurado Nacional de Elecciones y en su concepto a nivel de otras instituciones del Estado que podrían afectar gravemente la institucionalidad democrática. Y el día sábado ha asumido el cargo o ha jurado el cargo de manera irregular en mi concepto el doctor Rodríguez Montesa como suplente, entre comillas, del doctor Arce Córdoba. En otras palabras, tendría quórum el Jurado Nacional para sesionar a partir de hoy día. Es bastante discutible porque en mi concepto el representante Rodríguez Montesa no tiene legitimidad para asumir esa función. Por lo tanto, debe convocarse a la Junta Nacional de Justicia para que se pronuncie y a los fiscales supremos en Junta de Fiscales Supremos para que tomen una decisión de naturaleza institucional y resolver la crisis que se ha producido en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, respecto también a otros temas de que evidentemente repercute a nivel internacional, doctor, hay denuncias que se podían trasladarse hasta allá, pero sin embargo, ¿cómo ve todo este panorama? Bueno, yo creo que el señor Sagasti, que es un encargado de la presidencia, no hay que olvidarlo, él asumió la función de jefe de Estado interino en noviembre para reemplazar al presidente constitucional Merino ante la crisis que ocurrió en la segunda semana de noviembre. Creo que el deber del señor Sagasti es escuchar el clamor de la ciudadanía, el pedido de la candidata Keiko Fujimori, que dentro del marco de lo posible, dentro del marco de lo legal, dentro del marco de lo viable, está solicitando o va a solicitar que se practique o que el gobierno del Perú solicite a la Organización de Estados Americanos que se practique una auditoría electoral o auditoría internacional con el concurso de peritos y expertos de la Organización de Estados Americanos que puedan acreditar que el software, los centros de cómputo de la OMPE, además de cotejar actas con resultados de las mesas de sufragio con los padrones electorales y se pueda de manera muestral determinar que el día 6 de junio no se produjo ningún tipo de fraude que distorsionara el sentido de la votación nacional. Ahora, doctor, con este acontecimiento y con esta situación de trabajo que nos viene brindando la Junta Nacional de Elecciones, ¿se espera este 28 de julio juramentar a un nuevo presidente o qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la percepción que usted tiene, doctor, ante este hecho ya que no hay alternativas de solución en el marco que establece pues la ley, ¿no? En el tiempo de ley. Bueno, respecto a ese tema, es claro precisar que no existe mandato imperativo ni plazo perentorio para que el Jurado Nacional de Elecciones declare o proclame presidente electo del país a uno de los candidatos. Si hay dudas, si hay nulidades, si hay observaciones, si hay recursos interpuestos ante los jurados electorales y en segunda instancia ante el Jurado Nacional, el Jurado Nacional tiene el deber de tomarse todo el tiempo que sea necesario para resolver estas controversias y transparentar los resultados. Por lo tanto, si el presidente Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional, señala que hay un plazo, está mintiendo al país. Puede tomarse una semana, 2 semanas y podría darse el caso
que lleguemos al 28 de julio y el Jurado Nacional de Elecciones siga trabajando. ¿Cuál es la salida política en ese momento? Que el presidente del Congreso, que haya sido elegido por el nuevo Congreso, por los congresistas electos en primera vuelta, que se van a reunir en juntas preparatorias el 16 de julio, y luego van a elegir a su presidente el siguiente 26 de julio, el presidente del Congreso, del nuevo Congreso, asumiría interinamente la presidencia de la República hasta que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al nuevo presidente del país. De lo contrario, vamos a estar en un tema de legitimidad y que va a afectar duramente la gobernabilidad del país. No olvidemos que ya en los últimos 5 años el Perú ha tenido a Kuczynski en el gobierno, a Martín Vizcarra, al señor Merino y ahora al señor Sagasti en una sucesión presidencial que ha afectado gravemente la vía institucional, la estabilidad del país y sobre todo ha afectado la economía y la vía nacional, más aún agravada por la crisis sanitaria que aún no se ha resuelto, porque el tema de la pandemia es un tema que está latente en la vida de todos los peruanos. Ahora, doctor, hay un tema, por ejemplo, recuerdo que el fiscal supremo Tomás Gálvez hablaba pues de la politización de las instituciones, en este caso Ministerio Público, Poder Judicial, y ahí justamente le preguntaba qué hacer para devolver la autonomía institucional, porque él decía que todo este aparato ya venía pues siendo preparado por el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? ¿Y usted qué cree al respecto? ¿Usted está consciente que esto puede haber ocurrido y es resultado lo que se está viendo, doctor? Bueno, definitivamente, precisamente a primera hora del día, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, se refería al señor Martín Vizcarra, que había hecho uso indebido de su derecho a vacunarse. Porque si el señor Martín Vizcarra ya fue vacunado 2 veces de manera irregular, ¿cómo ayer se presenta al centro de vacunación y es vacunado por 3ª vez? ¿No? Martín Vizcarra, alguien lo ha calificado de lagarto. Yo lo califico como un hombre sin principios, sin valores, una persona que ha cometido graves ilícitos penales, que ya el día de hoy debería ser denunciado por el Ministerio Público por haber hecho uso indebido de su derecho a vacunarse por 3ª vez, quitándole el derecho a otro peruano. Pero yendo al tema de su pregunta, Martín Vizcarra, después de la disolución del Congreso del 30 de septiembre del año 2019, consumó el control de las instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, ingresó a controlar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tiene influencia en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional de Justicia, con los medios de comunicación que a través de publicidad estatal eran comprados, entre comillas, por el gobierno de turno, por el gobierno del señor Vizcarra. Por lo tanto, sí creo que lo que dice Arce Córdoba o lo que dice el doctor Tomás Gálvez es cierto. El vizcarrismo, la coalición vizcarrista, controla las instituciones tutelarias del país. Y yo no descarto que Martín Vizcarra, que fue aceptado como candidato al Congreso de manera irregular por el Pleno de este Jurado Nacional de Elecciones, el señor Vizcarra no debió ser candidato. Y estoy seguro que ha sido elegido de manera fraudulenta con la mayor votación a nivel de Lima Metropolitano. Por lo tanto, me parece que hay demasiados indicios. El señor Corbeto, que no quiere entregar los padrones. La RENIEC, donde ha estado la señora Boluarte trabajando durante años como funcionaria, y el señor Corbeto también como funcionario y gerente de la RENIEC. El Jurado Nacional autorizando a Vizcarra a postular, y me parece que si Sagasti no facilita que la OEA, el Parlamento Europeo o la Unión Europea intervengan con sus expertos, con sus analistas de sistemas para verificar la manera como se ha llevado a cabo la segunda vuelta electoral, será una demostración palmaria que el señor Sagasti no actúa con neutralidad y está favoreciendo la elección fraudulenta del otro candidato. La declaración también del equipo técnico por parte de Perú Libre, en este caso el señor Torres, viéndole pues ayer defensor único dándole ganador ya a Pedro Castillo, y por otra parte lo que él dice es de que se ha desvinculado de este señor Cerrón. ¿Usted cree todo ello o qué piensa al respecto, doctor? Bueno, el doctor Aníbal Torres es una persona confundida. Creo que su actividad de maestro universitario o de abogado
está lejos del análisis político. Creo que él se ha sumado a este grupo de colaboradores de Pedro Castillo y está demostrando cierta improvisación en el tema político. Creo que la línea política de Perú Libre la señala Vladimir Cerrón. El señor Pedro Castillo fue elegido como candidato de Perú Libre. Prácticamente llegó a pocas semanas de la inscripción de los candidatos presidenciales a Perú Libre. Por lo tanto, él es virtualmente un invitado de un partido en el que la dirección política la tiene el señor Vladimir Cerrón, sobre el cual pesa no solamente una condena a pena privativa de libertad, sino además decenas de denuncias por su mal accionar en el gobierno regional de Junín. Y sobre todo Cerrón es un hombre que se declara y señala que es marxista, leninista y mariateguista, y está en la línea del castrismo, en la línea del chavismo y en la línea del radicalismo de izquierda, por más que el señor Pedro Castillo trate de deslindar, separarse, hablar de apertura económica, atracción a la inversión extranjera. Creo que el plan de gobierno de Perú Libre ya tiene un norte definido y dudo de que las palabras del señor Pedro Castillo sean sinceras, porque él de alguna manera es un rehén político de Vladimir Cerrón. Ahora, el otro tema, doctor, es de que en el marco de la transparencia, ¿cuál sería el accionar por parte del Jurado Nacional de Elecciones para evitar pues todo este entredicho, todo este entrampamiento que prácticamente el que está poniendo en sus sobres al pueblo peruano? ¿Usted cree que mostrándose el padrón que está solicitando la parte interesada sería la solución y determinaría toda esta situación? Sí, creo que el no entregar el padrón, el no facilitar el padrón para hacer algo tan simple como cotejar las actas de las mesas de sufragio con el padrón de electores de cada mesa, ¿no?, donde figuran cuántas personas votaron, cuántas personas firmaron y pusieron su huella dactilar, porque es muy común que en la mesa de sufragio se realice un fraude tan simple como el siguiente. Votan en una mesa 120 personas. Sin embargo, en el acta de sufragio, de manera dolosa e irregular, se dice que votaron 200 personas o 250 personas, pero solo votaron y firmaron 120 personas. Por lo tanto, si yo tengo el acta de sufragio que dice 200 electores votaron o 250 y verifico en el padrón de electores, en la planilla que cada ciudadano firma, que votaron mucho menos, eso ya es una evidencia clara de fraude. Y además hay un hecho notorio. La señora Fujimori en cientos o miles de mesas ha tenido en segunda vuelta menos votos que en la primera, y sobre todo ha tenido 0 votos en cientos de mesas, lo que matemática y estadísticamente es improbable. Esa posibilidad de que un candidato entre dos tenga 0 votos, matemáticamente es virtualmente imposible. Ahora, el otro discurso, por ejemplo, que se ha recibido por parte de Pedro Castillo, pone en dudas de que a comparación de los discursos a principio en esta campaña era muy diferente, muy radical, pero sin embargo ahora se ha convertido en demócrata. ¿Eso es creíble, doctor, o qué piensa usted al respecto? Yo creo que a las personas hay que hacerles un seguimiento a lo largo de su vida, ¿no? Pedro Castillo ha militado en Perú Posible, en el partido de Alejandro Toledo. Pedro Castillo ha militado luego en otras fuerzas políticas y ahora representa a Perú Libre. Yo creo que él es un hombre de izquierda radical. Creo que su vínculo con los operadores del BRAE, con el CONARE, SUTE, el ala izquierdista radical del Magisterio Nacional que promovió la huelga del 2017, lo acreditan como un hombre de posiciones extremistas. Por más que él trate de moderar, morigerar, hablar de temas vinculados a la estabilidad económica, renovarle la confianza a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, creo que son solo declaraciones políticas. Él es un marxista-leninista, él es una persona de posiciones radicales. Él puede ahora establecer una relación respetuosa dentro del marco del debate político, pero él tiene un proyecto
que va en el mediano y largo plazo a cambiar las estructuras políticas y económicas del país, y ojalá fuera para el bien del país. La presencia del señor Castillo en la escena nacional ya está teniendo un impacto negativo. El dólar ha subido de manera sostenida en las últimas semanas y hay un retiro de inversionistas en la economía nacional y hay una retracción de la actividad económica y hay tanta incertidumbre, como usted lo dice, que el país debe encontrar la senda de los resultados claros, transparentes, que intervengan organismos internacionales para aclarar las cosas y que si no hay una salida política el 28 de julio, la salida será que asuma interinamente la presidencia el presidente del Congreso que sea elegido por el Congreso electo en la primera vuelta. Claro, el 50% pues de la polaridad del pueblo que apoya a Pedro Castillo quiere pues un trabajo digno en beneficio de la gran mayoría, teniendo en cuenta de que miran a Keiko como una corrupta, como que no ha trabajado y aparte de ello también involucrado sobre este hecho de los audios que ha sido revelado por Pepe o por el señor Pope Oliveira, donde le involucra pues a Montesinos. Esta situación, ¿qué cree que haya sido, doctor José Antonio Torres? ¿Para qué, a qué beneficio, a quién beneficia y a quién justamente tendría que involucrarse sobre esta revelación? Bueno, yo creo que los audios no tienen yo no tengo la certeza, ni siquiera podría pensar que el señor Montesinos está trabajando para la señora Keiko. Pienso lo contrario, que más bien usan al señor Montesinos cada 5 años para desacreditar la candidatura de la señora Fujimori. Creo que el señor Olivera quiere recuperar protagonismo político cuando él mismo está comprometido en graves casos de corrupción de la Interoceánica, con Odres, con Alejandro Toledo, y el audio o los audios que supuestamente comprometerían a la señora Keiko, yo creo que finalmente el señor Montesinos se ha convertido en un operador de los intereses del actual gobierno. No olvidemos que el señor Montesinos está privado de su libertad, está en una base naval, es el INPE que custodia esa área de la base naval del Callao donde él está privado de su libertad y resulta muy sospechoso que haya sido no solamente grabado una vez, ha sido grabado repetidas veces y con la misma persona y en víspera de conocerse los resultados sale el audio supuestamente revelador, que en mi concepto no acredita un compromiso de Fujimori con la señora Keiko, simplemente acredita que hay una intención de enrarecer el resultado electoral con maniobras que no responden sino a un accionar deliberado de este gobierno. Por ejemplo, el fin de semana el señor Corbeto, jefe de la OMPE, dice que ha sido agredido, ¿no?, física y verbalmente en el Club Regatas. Y creo que el señor Corbeto ha sido agredido entre comillas, porque ha sido un intercambio de palabras, ¿no? Y por otro lado, él se quiere victimizar y no entrega los padrones, que el señor Corbeto hoy día entregue los padrones, que la RENIEC facilite el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, que todos colaboren para transparentar. Si todo ha sido diáfano, si todo ha sido claro, no hay ningún indicio de fraude, que el país sepa de manera amplia, sin ningún tipo de resquicios, ¿no?, ni maniobras, cuál es el resultado de las mesas de sufragio impugnados y donde se han planteado nulidades ante el Jurado Nacional. Ahora, el tema es también de que la Marina de Guerra, volviendo al caso de este audio revelador, dijo que iba a investigar, pero hay antecedentes que ya no es la primera vez, pero que nunca se investigó y nunca se supo la verdad. ¿Usted cree que este también va a ser uno más de ello o qué piensa que sí esto se va a investigar legalmente, doctor? Yo tengo la impresión que estos audios responden a una maniobra del gobierno del señor Sagasti. Yo creo que el comandante de la Marina, las instituciones vinculadas a la Marina, no han estado a la altura de su responsabilidad. Pero insisto, esa área donde se encuentra detenido el señor Montesinos con pena privativa de libertad está manejada por el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, es decir, depende del gobierno. Por lo tanto, la responsabilidad de la Marina es parcial y la responsabilidad mayor es del Instituto Penitenciario, que depende del gobierno, ¿no? Por otro lado, ¿por qué el señor Corbeto hace todo este psicosocial diciendo que ha sido agredido física y verbalmente en las instalaciones del Club Regatas el día sábado
y de inmediato la Fiscalía de la Nación inicia una investigación para determinar los hechos. Sin embargo, la Fiscalía de la Nación no hace nada en otros casos flagrantes y gravísimos que ocurren en la vida nacional, donde actúa con total distancia, oculta los hechos, no participa, no investiga, y como usted dice, las investigaciones muchas veces terminan en nada. ¿Verdad? Preocupante esta situación que se está viviendo hasta el momento, doctor. Entonces, de no darse ninguna alternativa o una solución bastante eficiente que estamos esperando todos los pobladores, se va a tener que revertir a lo que usted está manifestando que puede ocurrir ya este 28 de julio en el Congreso de la República. Yo creo que la salida política es no interrumpir el proceso democrático, ¿no? Más aún si el señor Sagasti estos días demuestra que no quiere ayudar al país para encontrar el camino de la transparencia electoral, porque él como jefe de Estado encargado tiene que solicitar a la OEA la concurrencia de expertos en software y análisis electoral, porque así corresponde dentro del marco institucional de la Carta Democrática de la OEA. Si el señor Sagasti no colabora, entorpece, no facilita las cosas, va a demostrar que se ha puesto del lado del señor Pedro Castillo y en contra de la mayoría del país. Se da el caso singular que todas las encuestas de opinión vienen hablando que la mayoría de peruanos, cerca del 65% o incluso cerca del 70% de los peruanos, tienen la impresión que ha habido fraude en las elecciones. Quiere decir que incluso electores Castillo en la segunda vuelta tienen la impresión que algo irregular ha sucedido. La manera de transparentar es poner en práctica una auditoría electoral internacional como se practicó en Bolivia hace 2 años y que está dentro del marco de las facultades de la Organización de Estados Americanos, pero se requiere que el gobierno peruano lo solicite. Si el señor Sagasti no solicita, demostrará que no está actuando con neutralidad y será que los ciudadanos se sigan movilizando, porque nadie puede negar que el fin de semana, el sábado, en Lima, miles y miles de ciudadanos que no son fujimoristas, sino defensores de las libertades y la democracia, se han manifestado públicamente en el Campo de Marte y otros lugares de Lima, porque así está expresada la voluntad del pueblo, saber la verdad y conocer los resultados. Doctor, le agradecemos su participación, ha sido bastante claro en su apreciación y esperamos pues que todo ello ya se dé una alternativa, si no vamos a tener que pasar este 28 tal como usted está indicando, ¿no? Y eso sería pues bastante lamentable ver la deficiencia de este Jurado Nacional de Elecciones que hasta el momento no puede dar la solución a estas elecciones del 6 de junio. Gracias, doctor, y muy buenos días.